Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a comenzar este estudio ya de este día del Señor con lo que es la teología reformada. Le voy a pedir que oremos a nuestro Dios para que Él nos pueda dirigir en este estudio. Padre celestial y amado Señor, agradecemos el poder estar aquí junto a nuestros hermanos, estudiando tu maravillosa y santa palabra, estudiando estos principios tan importantes para nuestra fe como lo es la teología del pacto. Hemos visto el pacto de redención, hemos visto el antiguo pacto, hemos visto el pacto de gracia. Hoy día veremos lo que es el nuevo pacto. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder articularlo de la forma más bíblica y que podamos ser fieles a las Escrituras en esta articulación de la teología del pacto bautista. Te ruego y te suplico que cada hermano y hermana pueda entender con claridad lo que hoy se expondrá en este estudio. Que ninguno se vaya con alguna duda, sino que todos podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. En forma de repaso, para que vayamos ya sentando las bases de lo que es esta teología del pacto, vamos a partir. ¿Cuál es el primer pacto que se hizo? ¿Cuál es el primer pacto de obras? No, antes del pacto de obras. Pacto de redención. Muy bien. Tenemos, ¿cierto?, en lo que es la eternidad, tenemos el pacto de redención. Luego de eso, en el punto donde inicia el tiempo, ¿cuál es el pacto que tenemos? ¿Cierto? Tenemos la creación, podríamos colocar aquí la creación. Y luego de la creación tenemos el pacto de obras. Luego de eso, el hombre quebranta, está la caída. Vamos a colocar aquí caída. Luego de la caída, ¿qué es lo que viene? ¿Pacto noético? No, antes del pacto noético, lo que le da la esperanza, La promesa. la primera promesa de gracia. Entonces tenemos Génesis 3:15, que vendría a ser la primera promesa de gracia. Luego, ¿qué es lo que tenemos? En esto que progresivamente ahora se va revelando. ¿Qué es lo que tenemos luego? Después de la primera promesa de gracia, ¿qué pacto viene? ¿Pacto con Noé? Exacto, el pacto de Dios con Noé. Luego, Pacto con Abraham, que eso después lo vamos a ver, ¿cierto? Más con más profundidad. Luego, Mosaico, el pacto en el Sinaí. Luego, pacto davídico, David. Y aquí, luego de esto, viene lo que se conoce como el nuevo pacto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Nuevo pacto. Y el nuevo pacto hemos dicho que es el pacto. Sí, el sacrificio de Cristo, pero el nuevo pacto es el pacto de gracia. Es el pacto de gracia. Perfecto. Pacto de gracia. Y en la época del Antiguo Testamento, sí, vamos a colocar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y en la época del Antiguo Testamento, el pacto de gracia ¿en forma de qué estaba? En forma de promesa. Entonces aquí le vamos a colocar promesa del pacto de gracia. ¿Y cuando el pacto de gracia deja de ser promesa y se transforma en pacto? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que ¿qué es lo que hace el pacto de Dios con Noé? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que revela? Preserva la descendencia. ¿Y qué es lo que revela con eso?
Revela la... De la linaje humano. ¿Qué es lo que revela? La venida de Cristo. La promesa de gracia, que es la venida de Cristo. Entonces tenemos Génesis 3:15, que ¿qué es lo que hace? Ese pacto. Que diga, la primera promesa, ¿qué es lo que hace? Revelar el pacto de gracia. Tenemos el pacto de preservación que hace con Noé. ¿Y qué es lo que hace ese pacto? Revela nuevamente la promesa de gracia. Por eso lo colocamos acá afuera y no dentro de ese mismo pacto. Porque no es el pacto noético, el pacto de gracia, sino que lo revela. ¿Se entiende? Ahí es donde debemos hacer esa distinción. El pacto de Dios con Noé no es el pacto de gracia, sino que lo revela. Luego tenemos el pacto de Dios con Abraham. ¿Es el pacto de Dios con Abraham el pacto de gracia? No. ¿Qué es lo que hace? Lo revela. Revela el pacto de gracia. Y el pacto mosaico, el que hizo Dios en Sinaí, que es el antiguo pacto. El antiguo pacto, ¿qué es lo que hace? Revela también. Revela, ¿qué cosa? El pacto de gracia. Y el pacto de Dios con David, ¿qué es lo que hace? Revela el pacto. Entonces, se fija que aquí va creciendo el pacto de obra hasta aquí, ¿cierto? Y si usted se fija, hay una línea que está atada a ese pacto de obra. ¿Y por qué eso sigue? ¿Por qué podríamos decir que ese pacto de obra, una vez que es quebrantado, todavía sigue? Porque si fue quebrantado, alguien lo debe cumplir. Jesucristo es el que lo cumple. Por eso que aquí usted ya no ve más el pacto de obra. ¿Y qué es lo que ve aquí? El nuevo pacto, que es el pacto de gracia. Él cumplió el pacto de obra. Exacto, Él cumplió el pacto de obras para dar lugar al nuevo pacto, que es el cumplimiento ya del pacto de gracia. Y podemos decir, por eso colocamos una flecha que podríamos decir que es en retroactivo por acá, porque el pacto de redención es el nuevo pacto es el cumplimiento en el tiempo del pacto de redención. Recuerde que aquí está el pacto prometido y aquí está el pacto establecido. ¿Se acuerda la revelación que diga la denominación? Prometido, establecido. Entonces así es como hemos ido articulando las cosas. Por eso es que usted puede ver aquí que siempre hay obras presentes en estos pactos. Hay condiciones, porque esas condiciones aún no han sido cumplidas. Y el pueblo de Israel, aún en el antiguo pacto, tampoco pudo cumplirlas. ¿Pero por quién fueron cumplidas? Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vamos a ver hoy día es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Después pretendo que tengamos una clase, una vez que veamos todo el contenido, que tengamos una clase ya más aplicativa donde nosotros podamos seguir profundizando con respecto a esto. Por favor, acompáñenme a Jeremías 31:31. Por favor, acompáñenme a Jeremías 31:31. Recuerde que vamos a ver el nuevo pacto. Jeremías 31:31. Dice así la palabra de Dios en Jeremías 31:31. En adelante dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Entonces, con esta primera afirmación, y usted lo puede ver ahí en la Escritura, ¿es el antiguo pacto el nuevo pacto? ¿Por qué no? No, pero antes que está bien lo que dice, pero antes de que vayamos a eso, en la misma escritura ahí, Jeremías, ¿qué profecía da? Que viene un nuevo pacto, no como el antiguo pacto, ¿se fija? No como el pacto que yo hice con sus padres.
Entonces, si nos damos cuenta aquí, el nuevo pacto en ninguna manera es el antiguo pacto, porque el nuevo pacto sería, como la palabra dice, nuevo. Sería un nuevo pacto. Entonces, siguiendo en eso, y a eso queremos ir apuntando, a cómo este nuevo pacto no es el antiguo pacto, no es el pacto de gracia. Perdón, el antiguo pacto obviamente sí, no es el nuevo pacto, el antiguo pacto no es el pacto de gracia. Pero sí podemos ver que el nuevo pacto sí es el pacto de gracia, y ahí vamos a ver. En primer lugar vamos a ver el nuevo pacto establecido, o el establecimiento del nuevo pacto. Dice, después que Adán quebrantó el pacto de obras, ¿qué le agradó a Dios? Revelar, porque estoy usando el lenguaje de nuestra confesión, capítulo 7 de la confesión bautista. Dice que luego que Adán quebranta, o sea cae, quebranta el pacto de obras, ¿qué le agradó a Dios hacer? Un pacto. ¿Qué le agradó revelar? Un pacto de gracia. Por eso decimos, revela. Significa que esa palabra es súper esencial e importante para nuestra confesión y para nuestro entendimiento de la Escritura, porque lo que hace Génesis 3.15 no es traer el pacto de gracia, sino es revelarlo. Revela el pacto de gracia, revela el nuevo pacto. Entonces, nuevamente, vaya viendo la pizarra y vaya asociando. Dice, después que Adán quebrantó el pacto de obras, le agradó a Dios revelar la primera promesa de gracia. ¿Dónde? En Génesis 3.15. ¿Qué dice Génesis 3.15? La siguiente, Le dice a Satanás que de la simiente de la mujer iba a venir el que le iba a aplastar la cabeza. O sea que de la mujer, ¿quién tendría que venir? la siguiente. El Salvador. El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Revelando gracia. La promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, ¿cuáles son esos pasos adicionales? Pacto de Dios con Noé, Abraham, Sinaí, David. Y colocamos una línea ascendente porque va revelando cada vez más lo que es la primera promesa de gracia. Aquí, en Génesis 3.15, solamente revela que de la mujer vendría el Salvador. Pero el pacto de Dios con Noé revela que Dios es fiel a su promesa y Él no va a matar a toda la humanidad, sino por aquella promesa que hizo, que es Cristo, iba a preservar a la humanidad. Luego, aquel que iba a venir debía ser de la descendencia de Abraham, debía cumplir la ley, vendría como un cordero, ¿cierto?, a través de estos tipos y sombras que revelaba el antiguo pacto, y tendría que venir también del linaje de David, porque el Cristo iba a ser el rey de todas las cosas. Entonces, así usted va analizando el lenguaje de nuestra confesión con respecto al establecimiento del nuevo pacto. Dice, después que Adán quebrantó el pacto de obras, le agradó a Dios revelar la primera promesa de gracia. ¿Por qué Dios no podía volver a hacer un nuevo pacto de obras? ¿Por qué no podía? Porque el hombre había caído. Y si el hombre ha caído, ¿puede de alguna forma reivindicarse por medio de las obras? No. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Pero antes del arrepentimiento, ¿qué es lo que necesita en su sentido principal? Porque si no tuviéramos gracia, si tuviéramos fe y arrepentimiento, igual iríamos al infierno. Pero ¿qué es lo que necesitamos primero? La gracia. Necesitamos de la gracia. Por eso, si el hombre cae, lo único que tiene para ser salvado es que a Dios mismo le agrade, por sí mismo y por su voluntad, hacer un pacto de gracia. Por eso decimos, si Adán quebrantó el pacto de obras, ¿cuál era el pacto de obras? Obediencia, pero ¿qué decía específicamente, si parafraseando en Génesis 2:17? Si comen de este fruto, ¿qué les va a pasar? Se van a morir. ¿Y pasó eso? Pasó eso. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que merece? La muerte. Por eso dice después más adelante, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios
Por eso nadie puede ser salvo por las obras, sino solo por la gracia. Porque ninguno de nosotros tiene obras perfectas delante de Dios. Y peor que eso, toda persona que nace en esta tierra, todo niño que nace bajo ¿qué pacto? El pacto de obras. ¿Y quién es la cabeza de ese pacto? Adán. Y Adán arrastró a toda su descendencia a la misma muerte. Entonces, desde que Adán quebrantó el pacto de obras, le agradó a Dios revelar la primera promesa de gracia. ¿Y por qué decimos revelar? Eso también es sumamente importante en el lenguaje de nuestra confesión. Porque lo que es esta promesa de gracia y el pacto de gracia, si lo vemos acá, no fue algo que Dios ideó después de la caída, sino, ¿cuándo estaba ideado este plan? En la eternidad. Entonces, por eso hablamos de revelar. ¿Por qué revelamos algo? Porque ese algo ya está, pero está escondido. Antes de Génesis 3.15, Adán no conocía el pacto de redención. Pero ahora, después de Génesis 3.15 y a lo largo de los pactos, se va revelando este pacto de gracia. La promesa de salvación a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales, conocidos como pactos bíblicos, hasta que se completara su plena revelación en el Nuevo Testamento, teniendo su fundamento en el pacto de redención realizado antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de este establecimiento del fundamento, ¿qué fundamento tiene el pacto de gracia y el nuevo pacto? ¿Dónde está el fundamento del nuevo pacto? No, antes de eso, ¿dónde está el fundamento? ¿De dónde se afirma el nuevo pacto y el pacto de gracia? Del pacto de redención. Recuerde que aquí vemos el cumplimiento en el tiempo y aquí vemos la promesa hecha antes de que las cosas sucedieran. ¿Entiendes? Aquí está este pacto que se hizo, pero este pacto todavía no estaba cumplido en el tiempo. ¿Y cuándo se cumple el pacto de redención? Cuando viene el nuevo pacto, Jesucristo. Pero antes de eso solamente estaba en forma de promesa y estaba en forma de revelación. Pero es aquí donde esto se hace posible. Por eso que vemos una rayita, una flecha que se va devolviendo. ¿Por qué se va devolviendo? Porque esto quiere decir, aquí se cumplió, en el nuevo pacto se cumplió el pacto de redención. Antes no se cumplió. Por eso no podemos decir que aquí dentro está el pacto de gracia, que en estos pactos está el pacto de gracia, porque ellos revelan el pacto de gracia. No son el pacto de gracia, no son el nuevo pacto. Entendiendo esto, no era el pacto de Dios con Noé el nuevo pacto. No era el pacto de Dios con Abraham el nuevo pacto. No era el pacto de Dios con Israel en Sinaí el nuevo pacto. No era el pacto de Dios con David el nuevo pacto. Sino que aquellos lo revelaron y apuntaron hacia la necesidad de un nuevo y un mejor pacto. La palabra de Dios en Hebreos, capítulo 8, versículo 6, dice: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Eso está alineado con lo que Jeremías decía. Dios le reveló a Jeremías de que vendría un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no sería como el antiguo pacto. ¿Y qué dice el escritor a los Hebreos? Jesús ha obtenido un ministerio aún mucho mejor, por cuanto Él es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿tenía estas mejores promesas del antiguo pacto? No. Estas mejores promesas las encontramos en Cristo. Una de las razones de por qué el nuevo pacto es superior al antiguo es que la muerte de Cristo logró algo que los sacrificios jamás pudieron lograr. Y eso debemos entender. Los sacrificios de animales ¿tienen el mismo valor que el sacrificio de Cristo? No. Los sacrificios de animales solamente revelaron a través de tipos y sombras lo que se iba a hacer más adelante. Pero ellos solamente eran sombras que apuntaban hacia una realidad mayor, eran tipos que apuntaban hacia una realidad mayor. Pero es con la venida de Cristo
cuando el perdón a través de este pacto vino retroactivamente para todos los que confiaron en esa promesa. ¿Qué queremos decir con esto? Ellos confiaban en la promesa. Y uno puede decir entonces, ¿cómo podían ser salvos los que estaban en el antiguo pacto? ¿Cómo podían ser salvos? Por la fe en la promesa que se cumplió con la venida de Jesucristo. Para ser salvos en el antiguo pacto, ¿cómo podían ser salvos? Por medio de la fe, ¿en qué? En la promesa. Y en el nuevo pacto, ¿cómo podemos ser salvos? Por medio de la fe en el pacto. ¿Te fijas? En la promesa, en el pacto. En la promesa, en el pacto. Pero ¿cuál es mejor? ¿Me entiendes? El nuevo pacto es mucho mejor porque acá solamente estaba a través de figuras y sombras. Hebreos 9, 13 al 14, Hebreos 9, 13 al 14 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha, dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Qué sangre tiene más valor? La de Cristo. Entonces ahora entiende por qué debía ser destruido el templo de Jerusalén. ¿Por qué eso era una profecía que Cristo dijo y se debía cumplir sí o sí? Porque era mejor. Porque es un mejor pacto. Entonces ya no se necesita otro templo. De eso ahí diferimos con nuestros hermanos dispensacionalistas, que ellos dicen: en el futuro Israel va a construir un tercer templo y en el milenio va a haber un tercer templo donde van a haber sacrificios. ¿Podría darse eso? ¿Por qué no podría darse eso? Porque el sacrificio de Cristo fue necesario una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Siendo efectivo inmediatamente. No necesitamos de tipo y sombra. Pero un dispensacionalista va a tener que llegar a eso porque, como ve todo en dispensaciones, ellos van a necesitar un tercer templo para el cumplimiento de Ezequiel. ¿Qué decía Ezequiel? Que va a venir un templo mucho mayor y mucho mejor que el que tenía Salomón. Pero y ese templo mucho mejor que el de Salomón ya vino, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuándo vino? Cuando vino Cristo. Por eso Cristo dijo: destruyan este templo. ¿Quién es el templo? Él. Y en 3 días lo reedificaré. Por eso la Escritura también habla que nosotros fuimos unidos en Él, como dice Efesios 1, por el Espíritu Santo. ¿A quién estamos unidos? A Cristo. Por eso que la iglesia es llamada el templo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a ese mejor templo. Pero los dispensacionalistas, ellos tienen que saber esperar un tercer templo para que tenga ese cumplimiento. ¿Entiendes? Ellos todavía esperan ese cumplimiento, no entendiendo que el templo es Cristo y todos los que están unidos a Él por medio del Espíritu Santo están en su templo, están en Él. La sangre de Cristo, a diferencia de los tipos y sombras que eran los sacrificios de animales, lleva a sus escogidos directamente a la presencia celestial de la gloria de Dios y los coloca allí al eliminar de una vez por todas los pecados que el primer pacto no pudo quitar. El antiguo pacto fue inaugurado con sangre de animales. El nuevo pacto fue inaugurado con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántas veces se necesitaba que esos animales derramaran su sangre? ¿Cuántas veces eso se debía hacer? Muchas veces. Pero Cristo en el nuevo pacto, ¿cuántas veces lo hizo? Una sola vez y para siempre. La plenitud del nuevo pacto se extiende más allá de una purificación exterior. Se extiende un perdón definitivo. Entonces, ¿qué trajo el nuevo pacto? Un perdón definitivo, el cual lo trajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con su sangre, la cual nos redimió, nos salvó, pagó la deuda, una vez y para siempre. La plenitud del nuevo pacto se extiende más allá de esa purificación exterior, se extiende a un perdón definitivo, una restauración y una transformación completa del pecador. Qué precioso es ver esto.
Ahora vamos a las bendiciones del nuevo pacto. En segundo lugar, las bendiciones del nuevo pacto. Cuando vamos a Jeremías 31, Jeremías 31, Jeremías dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A la casa de Israel y a la casa de Judá. Y con ellos iba a ser un nuevo pacto. Y uno podría decir, pero el nuevo pacto ¿para quién era? Si nosotros fuéramos literalistas. ¿Para quién es el nuevo pacto? Según Jeremías, para Israel. Entonces, ¿cómo puede ese nuevo pacto ser aplicable a nosotros? ¿Te explica la pregunta? Entonces, ¿cómo puede ser aplicable ese nuevo pacto a nosotros? Si aquí dice que esto sería para Israel. ¿Ya? ¿Y cómo? Porque por medio de él nosotros tenemos la salvación. Sí, pero ¿cómo puede aplicarse esa salvación que era para Israel a nosotros? Esa es la respuesta. Mire, vayamos y no pierda de vista Jeremías 31, por favor. Veamos lo que dice Efesios 2. Efesios 2. Y el apóstol Pablo aquí da la aclaración. Efesios 2, 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. ¿Qué es lo que pasaba en el antiguo pacto? Todos nosotros como gentiles estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, y escuche bien el lenguaje, extraños a los pactos de la promesa. No dice al pacto, sino a los pactos. ¿A qué pactos se está refiriendo? ¿Cuáles son los pactos de las promesas? Todos los pactos bíblicos. ¿Se fija? Son los pactos de la promesa. Nótese el lenguaje, ¿ves? No son esto no es el nuevo pacto, este es el antiguo pacto. No son iguales. Y no está tampoco el nuevo pacto metido ya, el pacto de gracia ya metido ya, no. Es un pacto que se ha revelado en forma de promesa. ¿Y cómo estábamos antes? Dice, verso 12, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y aquí es donde se combina la respuesta del hermano Claudio con la respuesta de la hermana Joana. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a las enemistades de la carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Eso, como decía el hermano Claudio, ¿cómo podemos ser parte de Israel? Al estar en Cristo. Y como decía la hermana Joana, y al estar en Cristo, de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia. Entonces, cuando nosotros leemos Jeremías 31, cuando dice que vienen días, declara el Señor, que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo pacto. ¿Qué decimos nosotros? Ese pacto también el Señor lo hizo para nosotros, los gentiles, que estamos en ese pacto en Cristo. En Cristo. Y dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Entonces, ¿cuál es una de las diferencias del nuevo pacto con el antiguo? ¿Cuál es la diferencia? Que nota Jeremías 32. Sí, el antiguo pacto se podía quebrantar. ¿Y el nuevo pacto se puede quebrantar? No, porque Cristo ya lo cumplió. Entonces ahí ya tenemos una gran diferencia. El antiguo pacto
se podía quebrantar y eso quiere decir que hay gente que puede quedar fuera. Pero en el nuevo pacto, ¿alguien puede quedar fuera de los que están ahí adentro? No, permanece. Dice, aunque fue un esposo para ellos, declara el Señor. Y aquí viene, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor en primer lugar? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Aquí estamos viendo una de las bendiciones que tenemos en el nuevo pacto. ¿Qué dice? Es indudable, y esto tampoco lo podemos obviar, es indudable que la regeneración existía en el antiguo pacto. Eso nosotros no lo podemos negar en ninguna manera. Negarlo sería negar nuestra doctrina misma y obviamente las escrituras. ¿Por qué no podríamos negar que la regeneración estaba presente en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no podríamos negar esa verdad? ¿Alguien tiene la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué debía existir regeneración? O nuevo nacimiento, digamos así. Porque sin regeneración no se puede acceder a la promesa. Sí, ¿por qué no se puede acceder? Por el fe. Exacto. Porque, de acuerdo a las Escrituras, la regeneración precede la fe. Una persona no puede tener fe si no ha nacido de nuevo. Entonces, cuando hablamos de Abraham, de Noé, de Isaac, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Cuando hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, cuando hablamos de los profetas, cuando hablamos también de aquellos israelitas que servían por fe al Señor, ellos para poder servir por fe al Señor, o como dice el Salmo 119, dice, cuánto amo tu ley, es mi meditación de día y de noche. ¿Qué está queriendo decir eso? La ley es perfecta, que convierte al alma, que hace sabio al sencillo. ¿Qué está diciendo ahí? Que él ha sido regenerado, que ama la ley, y la ley ¿dónde está escrita? En su corazón. Pero si usted se fija, entonces ¿qué de nuevo traería Jeremías 31? Jeremías 31 al 34. ¿Qué traería de nuevo? Si dice que él escribiría la ley ¿dónde? En el corazón. Pero eso ya estaba pasando en el antiguo pacto. Sí, pero ¿cuál sería lo nuevo? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto era un pacto mixto. Y cuando hablamos de pacto mixto, hablamos de creyentes y no creyentes. Por eso cuando vemos la historia de Israel, vemos personas que son de fe, pero vemos otras personas rebeldes, que no quieren someterse a la palabra de Dios, que odian la palabra de Dios y que ellos quebrantan el pacto, hacen cosas horribles. ¿Y por qué? Porque ese pacto era un pacto mixto y no todos tenían la ley escrita en su corazón. Pero el nuevo pacto sería mejor porque todos serían regenerados. Es decir, todos los que están en el nuevo pacto nacerían de nuevo. Entonces, ¿se fija? Aquí algunos, al ser un pacto mixto, y aquí todos. Entonces, eso nos habla de que el nuevo pacto es un mejor pacto. Porque podía el antiguo pacto, que si bien revelaba la promesa, salvar a todos los que estuvieran en ese pacto. Podía, ¿no? El antiguo pacto salvar a todos los que estuvieran ahí. ¿Por qué no podía? Porque no todos habían nacido de nuevo. Esa es la respuesta. Entonces es indudable que la regeneración estaba presente en los creyentes del Antiguo Testamento.
Decimos Gálatas 3:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso quiere decir que él tenía fe y esa fe viene de un corazón nuevo. Y todos los escogidos del antiguo pacto fueron salvos por medio de la fe. Esa fe, como dice Efesios 2:8, era un regalo ¿de quién? Un regalo de Dios, dado por medio del Espíritu Santo. Por eso podemos leer un gran amor por la ley, por ejemplo en el Salmo 119, verso 97, porque esa ley estaba escrita en su corazón, pero todo eso en virtud de la promesa que había sido revelada. Pero a diferencia de esto, no todo en el antiguo pacto poseía regeneración. Era un pacto mixto donde habían creyentes y no creyentes, unidos por una circuncisión externa. Por eso el nuevo pacto se caracteriza porque aquella circuncisión, aquella señal del pacto sería la circuncisión de corazón. Para pertenecer al antiguo pacto, ¿qué es lo que tenía que tener usted? Una circuncisión. Todos los varones, para que sus familias estuvieran incluidas en el pacto, debían ser circuncidados. En el nuevo pacto, para pertenecer al nuevo pacto, ¿qué es lo que hay que tener? Una circuncisión de corazón. Por eso todos los que están circuncidados de corazón son salvos, pero no todos los que son circuncidados físicamente, ¿cierto? En el antiguo pacto eran salvos. Eso hace que uno sea mixto y el otro sea un pacto solamente de creyentes. ¿Se fija cómo vamos sentando las bases para lo que es el bautismo creyente, por ejemplo? Para lo que es también el congregacionalismo y para todo lo que nosotros creemos como bautistas reformados. Porque todo esto no radica en que nosotros decimos, no, que aquí el bautismo por inmersión y el bautismo. No es solo eso, es decir, que porque nuestra teología del pacto, es decir, toda la Biblia, nos lleva a comprender de que el nuevo pacto es un mejor pacto, establecido sobre de mejores promesas. ¿Qué dice esa promesa de Jeremías 31? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nótese el énfasis de que la ley ya no necesitaba estar en piedra. ¿Por qué acá la ley necesitaba estar en piedra? Hablamos de las tablas de la ley. ¿Por qué necesitaban estar los mandamientos en piedra? Exacto. Porque el pacto era hecho como un pacto mixto. Entonces, si estaba escrita en el corazón de los creyentes, como era mixto, también habitaban las otras personas que no eran no creyentes, entonces ellos necesitaban las tablas de la ley para escribirla y seguir esa ley, de la cual ellos nunca iban a poder cumplir. Y esta ley, por eso, cuando fue recibida por Moisés, ¿qué es lo primero que pasó en Éxodo 32? La primera vez que se recibe la ley y se escribe con el dedo de Dios, incluso. ¿Qué pasa con esas tablas? Se rompieron, ¿me fijan? Se rompieron porque Israel ya le estaba quebrantando. Pero había un grupo de personas que no lo estaba quebrantando, ¿se fijan? Pero había otro grupo que estaba, y la mayoría estaba entregado a eso. Por eso la ley está escrita acá. En cambio acá, la ley está escrita ¿dónde? En el corazón. Y esto hace, ¿por qué está escrita en el corazón? Porque todos los que están en el nuevo pacto son santos. Porque tienen la ley escrita en el corazón y eso quiere decir que han sido regenerados. Y si son regenerados y la ley está escrita en su corazón, ¿qué es lo que anhelan? Vivir para la gloria de Dios. O sea que no solo los que están en el nuevo pacto son regenerados, todos son regenerados, sino también son santificados para vivir vidas que agradan a Dios. Y ya no siguen la ley, ¿cierto? No siguen la ley como una forma de acceder a la salvación, sino que siguen la ley por amor a aquel que ha colocado la ley en sus corazones. Por eso ellos viven, aquellas personas que han sido regeneradas, viven una santificación que es progresiva, ¿cierto? A veces tiene sus bajas, a veces sube, baja, sube, pero nunca queda abajo, ¿cierto? Sino siempre va subiendo hasta que cuando venga Cristo o cuando muramos, ¿cierto? Él complete lo que nos falta y nos haga la imagen y la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el antiguo pacto eso existía, pero no a todos. En el nuevo pacto, todos. Por eso dice, pondré mi ley dentro de ellos.
de ellos, de los que estén en el nuevo pacto, dentro de todos los que estén en el nuevo pacto y sobre sus, nuevamente, sobre sus corazones, todos los corazones que están ahí van a ser transformados. Segundo lugar, otro beneficio que se tiene al estar en el nuevo pacto, dice Jeremías 31, 33, sigue cierto, dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Hay una adopción y una preservación de estas personas. En el nuevo pacto, el pueblo de Cristo, ¿quién es el pueblo de Cristo en el nuevo pacto? Los hijos de Dios, de la cual dice Juan 1, 12 al 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son traídos no por voluntad de varón ni por voluntad de mujer, sino por la voluntad de Dios. O sea, hay un llamamiento eficaz, hay una regeneración que hace que estas personas tengan fe y sean adoptadas a la familia de Dios. No como el Dios de la naturaleza y la providencia solamente, sino como el Dios de la gracia y como su Dios y Padre en Cristo, lo cual es preferible a todo lo demás. Todas las cosas son suyas y no les puede faltar nada bueno. No necesitan temer a ningún enemigo. Pueden depender del amor de Dios y estar seguros de su poder. Pueden esperar todas las bendiciones aquí y en el más allá, porque ese interés del pacto siempre continuará. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ahora, todos los que están en el nuevo pacto son hijos de Dios en su sentido salvífico. En el antiguo pacto todos eran hijos de Dios, pero no necesariamente en su sentido salvífico. Muchas veces el maná tenía que caer sobre justo y injusto. ¿Me fijan? Muchas veces los sacrificios venían a través de tipo y sombra, pero sobre personas que traían ese cordero, pero lo traían con mancha, lo traían creyendo que podían engañar al Señor, abusando también de todas estas cosas, porque no eran creyentes. Pero en el nuevo pacto, las bendiciones salvíficas y la herencia que tenemos como hijos de Dios está presente en este nuevo pacto. Y ellos son su pueblo, en un sentido como otros no lo son, un pueblo distinto, especial y peculiar, un pueblo cercano al Señor, alto en su favor y grandemente bendecido por Él. Todo lo hace Él evidente en su llamamiento eficaz. Al ser ellos pueblos, tienen la seguridad de que jamás ellos van a perder su salvación. Como usted puede encontrar en Juan 10, las ovejas que son del Señor, nadie las puede quitar de su mano. Ninguno puede perder la salvación porque han recibido una herencia incorruptible. Tercero, otra bendición del nuevo pacto según Jeremías 31, ahora 34 dice: no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. ¿Cuál era la diferencia? Y usted puede ver en las Escrituras y dice, y se levantó, en el libro de Jueces, y se levantó una generación que no conocía a quién, que no conocía al Señor. En el antiguo pacto había gente que no conocía al Señor. E incluso usted podrá ver que los profetas, incluso aquellas personas que están relacionadas con el pacto, no conocían tanto al Señor como nosotros lo podemos conocer ahora. Porque ellos tenían una revelación menor a la que hoy nosotros poseemos en el nuevo pacto. Obviamente, cuando dice que nadie más tendrá que enseñar a su prójimo y a su compañero diciéndole conoce al Señor, eso no quiere decir que el ministerio de la palabra, es decir, los pastores no son necesarios. No está queriendo decir que los maestros no son necesarios. No está queriendo decir, no, yo busco a Dios en mi casa y no necesito nada más. No, lo que está queriendo decir aquí
que las personas en el nuevo pacto, a diferencia del antiguo, tienen mayor claridad del Evangelio. Recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11:11, cuando dijo: en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y dice Cristo: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Juan el Bautista es reconocido como el más grande de todos los profetas. Pero él era el más grande de todos los profetas en el antiguo pacto. Por eso cuando él estaba en la cárcel, ¿qué es lo que dice? Mandó a sus discípulos que preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Se fija, él todavía estaba con eso. Pero nosotros ya no estamos preguntando: ¿eres tú el Cristo? Nosotros decimos: Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Esto quiere decir que en el nuevo pacto el tipo de conocimiento ahora bajo la dispensación del Evangelio es mayor que en la anterior. Como el conocimiento de Dios en sus personas, en sus perfecciones, en sus títulos y caracteres, en el Hijo y en cuanto a la manera de ello, claramente a cara descubierta como un espejo, y en cuanto a las personas a quienes se comunica, no solo a Judá, sino a hombres de todas las naciones. Todo esto se debe a una mayor efusión del Espíritu. Entonces nosotros no creemos que el nuevo pacto es un pacto mixto, sino un pacto donde están solamente los creyentes, donde todos conocen al Señor, donde todos tienen un nuevo corazón, donde el más pequeño de ellos, si no estamos hablando de infantes, estamos hablando de más, quizás el hermano que quizás más le cuestan las cosas, ¿entiendes? Pero aún el más que le cuesta, tiene mayor conocimiento que las personas que estaban en el antiguo pacto. A eso se refiere, del más pequeño al más grande. Quizás nuestros hermanos presbiterianos van a introducir ahí, van a decir: ahí está hablando de los infantes que están en el pacto, pero aquí está diciendo que ellos anterior a eso tenían un nuevo corazón. Y aquí viene la última parte de esta bendición del nuevo pacto. Y es lo que dice, y lo que cierra todo, ¿cierto? Dice el verso 34 al final: declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Que en el antiguo ellos necesitaban una y otra vez ofrecer animales, esperar en la promesa, sacrificar. Pero en el nuevo pacto tenemos una justificación. Hemos sido justificados por Dios para siempre. Por un solo acto de desobediencia, Adán trajo la condenación para todos los hombres. Pero por un acto de obediencia, Cristo trajo la justificación a todo su pueblo. Romanos 5, 17 al 19. El Señor Jesús, quien fue enviado por Dios Padre, justificó a los elegidos al ofrecerse a sí mismo como sacrificio puro y perfecto. Esta justificación incluye el perdón de los pecados de ellos para siempre, imputándoles su justicia, es decir, se les carga a su cuenta la justicia perfecta de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Todos los que están en el nuevo pacto dice: perdonaré sus pecados y ya no me voy a acordar más de ellos. Es decir, hay un perdón definitivo. Mientras en el antiguo pacto se prometía ese perdón definitivo, en el nuevo pacto tenemos un perdón definitivo donde Cristo ha pagado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. A través de esta palabra que significa justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? Ser declarados justos. Es decir, estamos en el salón de los acusados. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Y está el juez, está el Padre, podemos decir, como juez. Está Cristo como nuestro abogado. ¿Y qué dice Cristo? Toda mi justicia yo se la cargo, se la imputo a su cuenta. Cuando hablamos de un imputado, hablamos de alguien que está en un juicio, que se le imputan cargos, es decir, esta persona antes tenía la hoja de vida limpia, pero ahora a esta persona se le imputan todas estas cosas malas. En este sentido, la imputación no solo se puede imputar cosas malas, sino también cosas buenas. Es decir, nosotros estamos en el salón de los acusados, pero Cristo nos imputa. El Padre ha cargado todos nuestros pecados sobre el Cristo y Cristo nos imputa a nosotros su justicia. Carga nuestra cuenta, que estaba llena de deudas. Carga nuestra cuenta su justicia. Y esa justicia perfecta está a través de su obediencia pasiva y su obediencia activa. ¿Les suena estos términos? ¿Qué significa que Cristo
nos ha imputado su justicia a través de su obediencia activa. Cuando hablamos de obediencia activa, si va a ese punto, significa que Cristo, para poder imputarnos su justicia, cargar a nuestra cuenta su justicia perfecta, Él cumplió todas las demandas de la ley. Es decir, la ley demanda y Él cumplió todo. Entonces, como Él cumplió todo, Él cargó todo lo malo mío y suyo, pero Él no solo eso, sino que nos imputó a nuestra cuenta ahora su conducta perfecta. Entonces, si el Padre nos mira ahora, ¿nos va a mirar? ¿Cómo nos va a mirar? A través de la justificación como justo, a través de la justicia de Jesucristo. Esa es obediencia activa, porque Él cumplió las demandas de la ley en su totalidad. ¿Y a qué se refiere su obediencia pasiva? A que consistió en que Él voluntariamente llevó en sí mismo el castigo de todo. No fue obligado, sino que fue voluntariamente. ¿Y qué es lo que hizo? Obedeció a Dios Padre, recibió ese castigo. ¿Que quién lo merecía? Nosotros. Por eso es bueno entender la obediencia activa y pasiva. ¿Por qué es importante? Porque hay personas, no, Cristo murió por mí y listo. No, no es solo que Él haya muerto por usted. Es que también Cristo vivió y cumplió todas las demandas de la ley. Porque para ir al cielo no necesito solamente que paguen todos mis pecados, necesito también justicia. Y esa justicia es la que Cristo me ha imputado. Y el Padre ha cargado sobre Él, ¿qué cosa? Nuestras culpas. Y ha pagado por cada una de esas culpas. Por eso, este nuevo pacto dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Es decir, todos los que están en el nuevo pacto son salvos y son justificados. Por eso nosotros no bautizamos infantes, porque decimos que los que están en el nuevo pacto son aquellos que han sido perdonados. ¿Por qué no podemos llegar y pasar por una camioneta, preguntar casa por casa si podemos bautizar a alguien? ¿Por qué si llega alguien aquí, inmediatamente no le podemos decir al otro día, bautícese? ¿Por qué? Porque nosotros debemos preocuparnos como congregación de que esta persona verdaderamente haya nacido de nuevo y en señal de que pertenece al nuevo pacto, sea bautizado. Seguiremos, amados hermanos, la próxima semana. Ya se nos ha acabado el tiempo en un tema tan interesante como lo es el nuevo pacto. Van a quedar estas clases grabadas para que también las pueda escuchar nuevamente. Va a enriquecer de gran manera su conocimiento de la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas. Un nuevo pacto que nos ha dado un nuevo corazón a todos los que están en este pacto. Pero no solo eso, sino que has perdonado nuestros pecados. Nos has adoptado también como hijos. Hemos recibido una herencia. Hemos sido perdonados a través de la obediencia activa y pasiva de Cristo. Agradecemos las maravillosas y grandes promesas de este nuevo pacto, que es mejor, porque ha sido la sangre de Cristo que lo ha inaugurado y lo ha sellado una vez y para siempre, para el definitivo perdón, aún de los que esperaban esta promesa en el antiguo pacto. Gracias por esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar ya, amados hermanos, lo que es el culto público.